¿verdad? Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Ya decía yo porque no se oían mis gritos, ¿verdad? Estamos tratando de utilizar bien los micrófonos para no estar con ningún riesgo, ¿verdad? Con ningún riesgo. Bendito Dios, busque por favor el libro de Proverbios. Bienvenidos a todos los que están. Espero que no se desconecte, ¿verdad? No se vaya a desconectar para ir a ver otra cosa. A ver, vamos a quedarnos aquí, Proverbios capítulo 1. Vamos a leer algunos versos que están allí en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 1. Mire, el libro de Proverbios es un libro tan rico, y digo tan rico en todos los sentidos, ¿verdad? Tiene mucho que usted y yo podemos comer de ese libro. Proverbios capítulo 1. Amén. ¿Lo tiene? Póngase de pie ahí en su casa, póngase de pie en el comedor, póngase de pie en la sala, en el dormitorio donde usted está viendo esta transmisión, póngase de pie. Vamos a leer del 1 al 6. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará él su saber, y el entendido adquirirá consejo. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Y termino con el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, gracias por esta palabra preciosa, Señor, que tú nos has brindado esta noche. Esperamos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque nuestra mente, Señor, y llene, Señor Jesús, nuestra vida, y podamos disfrutar esta palabra y podamos extraer de ella la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Bendigo cada persona que está, Señor Jesús, compartiendo esta palabra. La bendigo en el nombre de Jesús. No importa el momento en que la comparta, en el momento que la comparte, esta palabra derramará bendición sobre su vida, como lo está haciendo en este momento. Gracias, Jesús. En tu nombre bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sabiduría. Si usted comienza a leer el libro de Proverbios, usted se va a dar cuenta que el libro de Proverbios, los primeros capítulos, por lo menos 15, 16 capítulos del libro de Proverbios, habla sobre sabiduría. Habla sobre sabiduría. Y la sabiduría es como el tema central del libro de Proverbios. Entonces, Dios le da a Salomón, que fue considerado uno de los hombres más sabios sobre la tierra, le da la sabiduría para escribir este libro precioso que habla de sabiduría y de para qué sirve la sabiduría, cómo usted y yo podemos obtener sabiduría. Oíd, hijos, dice en el versículo, en el capítulo 4, oíd, hijos. Esta palabra está siendo lanzada primeramente para el pueblo de Dios. Esta palabra no está siendo lanzada para gente impía o para gente que no conocen a Dios. Primeramente para el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Por qué Dios está poniendo en la mente y en el corazón de Salomón que escriba este libro? En un momento cuando el reino era muy próspero, vamos a decir. Era muy próspero. Porque también Dios conocía mucha gente que se había descarriado en el pasado, en el futuro se iban a descarriar, y esta palabra tenía que quedar escrita para poder aconsejar, para poder ayudar, para poder hacer lo que dice en el Nuevo Testamento, redarguir, o sea, darnos el sentimiento de poder
entender, aceptar y querer cambiar nuestra actitud hacia Dios. Entonces Dios está interesado en que haya sabiduría, en que la sabiduría esté en nuestra mente, en que la sabiduría esté en nuestro corazón, en que usted y yo pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. No es lo mismo conocimiento. Hay gente que le pide conocimiento. Señor, yo quiero saber mucho. Sí, está bien. Saber no, una persona que sabe mucho no es una persona necesariamente sabia. Una persona sabia es aquella que sabe aplicar cada experiencia de su vida y cada conocimiento que llega a su vida para ponerla en beneficio suyo y de los demás, y para armonizar las relaciones entre unas y otras personas, para acercarse más a Dios, para bendecir a su familia, para crecer espiritualmente. Una persona sabia. Pero hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, tienen un montón de títulos, un montón de seminarios, un montón de licenciaturas, de doctorados, diplomados, pero son personas insensatas. Y hace una diferencia la palabra de Dios entre el insensato, y usted ve lo que leímos ahí en el capítulo 1, dice en el versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces hay una diferencia entre una persona sensata, una persona sabia y una persona insensata. Una persona sabia no necesariamente necesita tener un vasto cúmulo de conocimientos, pero es muy sabia para hablar, es muy sabia para actuar, muy sabia para aconsejar. Y cada experiencia de su vida la capitaliza en algo bueno para los demás. Pero un insensato no, menosprecia, ¿verdad? Menosprecia y dice, ay, este que ha estudiado nada, no tiene nada que decirme, no tiene nada que enseñarme, ¿qué me va a aconsejar? Yo soy aquí, yo soy allá, y ponemos nuestros títulos y diplomas por delante ante la falta de preparación académica de aquella otra persona. Pero es una persona muy sabia. En cambio el otro, con mucho conocimiento, es un insensato. Es un insensato. ¿Qué pasaba con los hijos de Dios? Miren, Isaías 1 lo describe. Dice en Isaías capítulo 1, oíd cielos y escucha tu tierra. No lo busque si quiere para que no nos confundamos. Escuche nada más esto. En el capítulo 1, versículos del 2 al 6. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y esto es lo que dice Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y fíjese la comparación. El buey conoce su dueño. Y vea cómo va haciendo más fuerte la comparación. Y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado se había vuelto para mucha gente en Israel en una enfermedad de esas enfermedades que nadie quiere tener. Decía mi suegra, esta enfermedad que yo tengo no se la deseo ni a mi peor enemigo, decía ella. Porque era tan intenso el dolor, el malestar que sentía, que suponía que eso podía hacer sufrir a otras personas. Decía, no, es que esto es lo que yo estoy sintiendo, no lo deseo para nadie. No lo deseo para nadie. Y el pecado se convierte en eso, en enfermedades que nadie ve bien, en cosas que en vez de beneficiarme me dañan, me lastiman, que me hacen parecer maloliente. Miren, una llaga, eso que llaman una úlcera, si esa úlcera no es limpiada, si esa úlcera no está con un tratamiento especial, esa úlcera se engusana y apesta, porque es carne podrida. Es carne podrida. Entonces el pecado hace en nosotros eso. Nos vuelve nuestro cuerpo como un cuerpo lleno de úlceras apestosas. Y cuando queremos presentarnos delante de Dios porque tenemos mucho conocimiento, somos una podredumbre. Porque hemos obtenido muchos éxitos, somos una podredumbre delante de Dios. Dice Dios, mejor el asno conoce el pesebre de su señor. Mejor el buey, dice, conoce a su dueño,
Pero mi pueblo me desconoció totalmente y prefirió irse tras otros dioses. Y ahora todavía dicen, ¿no entienden? Están siendo lastimados, están pasando dolores muy fuertes, están pasando calamidades críticas y no entienden, esperan todavía ser más castigados más fuertes. El pecado quita la sabiduría y no importa el conocimiento. Por eso es que yo no creo que una persona que sea muy preparada académicamente tenga necesariamente que ser muy inteligente, diría. Inteligente, sí, muy sabia. Muy sabia. Hay personas que son con mucho conocimiento, docentes universitarios, docentes de carreras superiores a las carreras de las universidades, y viven negando a Dios. Y viven negando que la existencia de Dios es real, a pesar de que no pueden demostrar cómo es que realmente lo que ellos enseñan, que es todo el proceso de la creación natural, no lo pueden demostrar. Sin embargo, dicen tener ser muy sabios. Sabios no son los que hacen inventos, son personas inteligentes. Sabio es aquel que sabe vivir la vida y vivirla bien. Esa es una persona sabia. Mientras el pecado persista en el hombre y el hombre no se arrepienta, nada va a sanar esas heridas, nada va a evitar los efectos del pecado, que al final es la muerte. Pero Dios está interesado en que seamos sabios. ¿Y para qué está interesado en que seamos sabios? Capítulo 4 del mismo libro que usted tiene de ahí, de Proverbios. Este es el capítulo en que vamos a centrar en algunos versículos la meditación esta que tenemos esta noche. Oíd, hijos, está hablando Dios a su pueblo como un papá. Hijito, oye la enseñanza de un padre. Mírese. Si usted empieza a leer el capítulo 5, capítulo 6, todo lo va relacionando. El hijo sabio, la mujer sabia, el hombre sabio. Lo va relacionando con la sabiduría. Entonces parece como que este libro está dedicado como de principio a fin para hacernos entender al principio que necesitamos sabiduría. Y después la otra mitad del libro posiblemente sea así, si lo queremos dividir en dos partes. La primera parte en que reconozcamos que necesitamos sabiduría. Y la segunda parte en los beneficios de la sabiduría para nosotros. Entonces Dios está interesado en que tengamos sabiduría y nos habla con mucho cariño. Es que yo no he sentido nunca, a pesar de cualquier situación difícil que pudiera haber atravesado, no sé. Usted quizá alguna vez ha sido reprendido por su padre o por su mamá. Y habrá escuchado esa frase de que algunos le hacemos broma. ¿Va? Te voy a castigar porque te quiero. Pero es cierto. Es que el padre, dice la escritura, que no castiga, que no corrige a su hijo, lo aborrece. Realmente no lo ama. Padre que no corrige a su hijo, no lo ama por más que diga que lo ama. ¿Por qué? Porque está enseñándole a tener una vida que al final va a ser una vida desgraciada. Entonces Dios nos habla como un papá muy interesado. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Y qué es lo que dice? No solo oigan, estén atentos para que conozcan cordura. Una persona cuerda es una persona que actúa con justicia. Una persona que actúa de acuerdo, casi suena como la misma palabra, de acuerdo a los parámetros correctos. Una persona cuerda. Una persona que no es cuerda, le llamamos loco. Así le llaman normalmente a una persona que no es cuerda. Este está loco. ¿Por qué? Porque no actúa con coherencia, no actúa con normalidad. Pero una persona cuerda sí. Reflexiona, medita, piensa antes de actuar. Entonces dice, estad atentos para que conozcan cómo debe actuar una persona cuerda. ¿Por qué? Dice, porque yo no solo les vengo a gritar por gusto, ni les vengo a decir las cosas que escuché de otro lado. Dice, os doy buena enseñanza. ¿De dónde ha tenido la enseñanza Salomón? De su papá, el rey David.
de un hombre que había estado muy cerca de Dios, de un hombre que había tenido una experiencia diferente a la de muchos otros hombres con el Señor, que había vivido cosas diferentes a las que los demás vivieron en su relación con el Señor, que había sido corregido duramente en su relación con el Señor y que había aprendido de sus fracasos para volverlos en virtudes y en éxitos más adelante. Entonces dice, escúchala, porque yo te doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Con esto quiere decir, no menosprecies mi ley. No menosprecies la palabra que yo te estoy compartiendo. No menosprecies lo que yo te quiero enseñar. No lo veas como muchas veces nosotros vemos las cosas y decimos, si este anciano, ¿qué me va a enseñar? Si en la época de él no había nada de lo que yo estoy disfrutando, ni siquiera se imaginaba que no iban a existir los avances tecnológicos que yo estoy aprendiendo y utilizando, ¿no? Entonces, como él está viejito, ya no quiere que yo viva. Como ella está viejita, ya no quiere que yo disfrute. No menosprecie el consejo de tu padre, de tu madre. Mejor adquiere sabiduría, atesóralos, pon atención y aprende a vivir con prudencia. Oye, tu hijo que estás ahí escuchándome, si ya estás grande, tienes 28, 30, 35 años y tienes por bendición de Dios a tus padres, escucha los consejos de tus padres, óyelos. Quizás te parezca el mismo consejo todo el tiempo. Bueno, recíbelo, apréndelo y practícalo para que dejen de repetírtelo. Pero si nunca cambiamos nuestra actitud, si nunca cambiamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, siempre nos van a pasar diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Pero no menospreciemos, no desampares mi ley, dice, no menosprecies mis enseñanzas, mis órdenes, mis mandatos, dice aquí el proverbista. Yo también, dice el versículo 3, como tú, fui hijo de mi padre. También me corrigieron, también me regañaron, también me recetaron mis correcciones, también me sentaron, me mandaron a acostar. Cualquier actividad que utilice un padre para corregir a su hijo, yo también lo viví, dice Salomón. Mi padre no fue muy complaciente conmigo. Me enseñó a vivir, me enseñó a amar a Dios, me enseñó a respetar a Dios, me enseñó que para Dios es lo mejor que yo pueda tener y lo que yo pueda dar. Y entonces él está escribiendo, yo también fui hijo de mi padre. Fui un hombre, dice, delicado y único delante de mi madre. O sea, actué bien con mi madre, la amé, la protegí, la cuidé. ¿Cuidas a tu madre? ¿Eres amable con tu mamá? ¿O eres de esas personas que no quieren oír a mamá porque ya me tiene cansado? Y que solo buscamos a mamá cuando necesitamos ropa limpia o comida. O algún dinero, ¿verdad? Para ir a hacer alguna cosa. Dice el proverbista, yo fui delicado, fui amable, fui cariñoso y me consideré único. O sea, yo no esperé que los demás lo hicieran, lo hice yo. Hice cosas delante de mi madre, porque la apreciaba, porque la amaba. También fui hijo de mi padre, me corrigió mucho. Así es que no menosprecies la enseñanza que yo te doy. Mi padre me enseñaba, versículo 4, y me decía, retenga tu corazón mis razones. Retenga tu corazón mis razones. Por favor, métete en el corazón las cosas que yo te estoy diciendo. Si te las estoy diciendo es porque yo las he vivido, las he experimentado. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Que retengamos en nuestro corazón sus razones. Dios conoce mejor que tú y que yo el futuro que tenemos por delante. Dios conoce mejor que tú y que yo el presente que estamos viviendo, las circunstancias que nos rodean, las razones por las cuales estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dios los conoce mejor que tú y yo.
Por lo tanto, el interés de Dios es que retengamos las razones de Dios cuando Él nos dice, no hagas esto, no vayas allá, no busques aquello, mejor haz lo otro, y que entendamos sabiamente lo que Dios nos está diciendo, que siempre será para beneficio nuestro. Siempre será para beneficio nuestro. Salomón recibió una enseñanza, y aquí no describe cómo lo crió David, pero conocemos usted y yo, conocemos a David. No pienso que haya sido el niño bonito de David que nunca lo corrigió en nada. Y aprendió la enseñanza. Aprendió a respetar a papá, aprendió a amar y a cuidar a mamá. Y por eso ahora él puede decir con toda propiedad, haz esto. Estos son los consejos que yo te doy. Por favor, no lo menosprecies. Casi como que la palabra de Dios nos está suplicando que nosotros nos apartemos del pecado y escuchemos los mandamientos divinos que siempre son para bendición nuestra. Pareciera como que el beneficiado va a ser Dios. Pareciera como que el que va a ganar es Dios en esta cuestión, pero los que vamos a ganar somos nosotros. Cuando lleguemos a ser hombres sabios porque atesoramos la palabra, la guardamos en el corazón, la practicamos, la vivimos, estaremos viviendo lo que Dios quiere que tengamos nosotros, vida abundante. Vida abundante. Una vida que de verdad nos haga felices. Una vida que nos haga felices. Adquiere sabiduría, dice el versículo 5. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No solo seas inteligente, también busca ser sabio. No solo seas inteligente, busca ser un hombre sabio. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Escucha lo que yo te estoy diciendo. No te olvides, no te apartes de mi palabra, quiere decir. No te olvides de mis consejos. Adquiere sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? El principio de la sabiduría, leímos hace unos minutos, es el temor al Señor. Y el insensato menosprecia la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la dejes y ella te guardará. No la dejes y la sabiduría que hará contigo te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, mi amado hermano, nosotros deberíamos de pedirle al Señor sabiduría. Muchas veces he escuchado personas tan sencillas, quiero decirlo así, tan sencillas, hablar con tanta sabiduría, que digo, wow, la persona con más preparación y con más conocimiento que se ponga a hablar de las cosas de la vida no va a llegar tan lejos como esta persona. ¿Por qué? Porque son personas que no han menospreciado la palabra de Dios. Son personas que han valorado la palabra de Dios. Son personas que han buscado a Dios, que han querido estar cerca de Dios y que han puesto por delante de todos los proyectos que tengan a Dios. Generalmente cuando una persona comienza a servir a Dios, si es joven o vieja, no importa, y de repente le ponen un proyecto que le va a generar buen ingreso, hay una lucha tremenda en el corazón de la persona. Hay una lucha tremenda porque hemos sido enseñados que el bienestar se mide por cuánto puedo contar. Ya el bienestar no se mide por cuánto yo recibo de Dios o por cuánto disfruto la bendición de Dios. Se mide por cuánto yo puedo contar y por cuánto puedo ahorrar o por las cosas que puedo comprar. Y entonces me vuelvo independiente de Dios porque ya empiezo a no necesitar la ayuda de Dios en mi mente. Pero una persona sabia es aquella que sabe que cualquier cosa que llega a su vida, cualquier cosa mediana, pequeña o grande, proviene de Dios. Y está siempre atento para agradecer a Dios por lo que le da. ¿Saben? A mí me gusta mucho una expresión que escucho con mucha frecuencia
una persona que estimamos mucho, muy cercana a nosotros. Y entonces cualquier cosa que yo me he acercado, por ejemplo, a esa persona y le digo, mire, le traje esto, y se lo enseña y dice, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Y lo ha probado, pero dice, ¡ay, qué rico! Con una cara de satisfacción. Mire, vamos a comer, ¡qué rico! Nunca le he escuchado que me diga, fíjese, nunca he escuchado que me diga, ah, gracias, pero yo no como eso. Nunca. Siempre dice, ¡ah, qué rico! Lo toma, lo pone ahí a un lado y al ratito yo lo veo que lo está disfrutando. ¡Qué rico! ¿Y sabe que eso se siente tan bien? En cambio, en varias ocasiones, yo recuerdo hoy con mucha pena, que me han dicho a mí, mira esto, ay, sí, pero fíjese que eso. Y entonces la otra persona se siente mal. ¿Cómo se sentirá Dios? Todo lo que te envía Dios y todo lo que me envía Dios nunca nos va a hacer daño, porque Dios conoce mejor tu vida y tu cuerpo que yo y que tú mismo. Pero muchas veces le decimos a Dios, ay Dios, no, eso no es lo que quería. No es eso lo que yo quería otra cosa. Yo quería otra cosa. Cuando tú y yo aprendemos a valorar, aprendemos a apreciar la palabra de Dios, a guardarla en nuestro corazón, a practicarla, a vivirla, dice la Escritura, que entonces vamos a ser personas que de verdad tengamos vida abundante, de verdad, vida abundante. ¿Qué hace la Escritura en nosotros? Dice ahí, me va a hacer vivir. Versículo 4. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué hace? Versículo 6. Me guardará. No la dejes y ella te guardará. El consejo de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué hace? Dice, te conservará. Te dará muchos años. Aleluya. Hay personas que usted ve, fíjese, hay personas que usted ve y las pone a la par. Y a veces he tenido a la par a dos personas así, enfrente de mí, dos personas que tienen la misma edad. Pero hay una gran diferencia. Una persona se ve mayor y la otra se ve menor. Y tienen la misma edad. Y cuando yo pregunto, me entero de que una persona está bien cerca de Dios y la otra persona no. Es que hay una diferencia. La Escritura dice, no dejes la palabra, no dejes el consejo de Dios. Busca la sabiduría y ¿qué va a pasar? Te va a guardar. Te va a conservar. Fuente de la juventud. Sabiduría de Dios, palabra de Dios. Quiere mantenerte vigoroso, joven, siempre sintiéndote joven, potente. Sabiduría de Dios, palabra de Dios. No la dejes, te guardará. Ámala y te conservará. Versículo 8. Te engrandecerá. Engrandécela y ella te engrandecerá. Y sobre todas tus posesiones, dice el versículo 7, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Pero no solo eso, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y será adorno de gracia en tu cabeza, corona de hermosura andarás luciendo. ¿Quiere usted ser una persona de verdad que cumpla los propósitos de Dios? Y los propósitos de Dios para usted y para mí es que tengamos vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia, dice el Señor. Gloria a Dios. Y esa abundancia está reflejada en cuánto de la palabra de Dios hay en tu vida. Y esa palabra de Dios, cuán sabio te ha hecho. Entonces podrás aconsejar con propiedad. Entonces podrás corregir con propiedad. Entonces podrás hablar con propiedad, porque no es algo que tú has leído en un libro o algo que te han contado, es algo que has experimentado cada día de tu vida y que luego lo capitalizas en experiencia para poder bendecir a otros. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Al final del día, tú y yo nos relacionaremos. ¿Quién no quiere estar con una persona sabia? Que habla bonito, que habla cosas buenas. ¿Quién no quiere hablar con una persona como esa? Todo el mundo quiere estar cerca de una persona así.
Yo no quiero estar conversando con alguien que es negativo y que habla solo cosas feas y que se queja de todo. Me encanta hablar con gente que habla cosas buenas y que tiene cosas, testimonios maravillosos y experiencias buenas que me pueden dejar cosas buenas a mí también. Sabiduría, mi hermano. Leamos el libro de Proverbios. Los primeros capítulos son una invitación para adquirir la sabiduría, para no ver la sabiduría como conocimiento. No confundamos esas cosas. Para no ver la sabiduría como una simple inteligencia, sino para ver la sabiduría como algo que viene de Dios y que se fomenta y que crece en nosotros y que se afirma en nosotros porque viene de Dios. El principio de la sabiduría, queremos ser sabios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, comenzamos a ser personas sabias. Y todo esto que está hablando el libro de los Proverbios se va haciendo una realidad en nosotros. Queremos experimentar hogares firmes, hogares sanos. Queremos experimentar matrimonios saludables. Queremos experimentar relaciones con nuestros hijos saludables, con tus hermanos o con tus padres, relaciones saludables. Busquemos la sabiduría y dámosle al Señor sabiduría. Pero para que la sabiduría venga, yo tengo que tener temor de Dios. Tomar la palabra de Dios, hacerla mía, vivirla, practicarla, para que luego yo la pueda capitalizar en mi relación con las demás personas. Consigue sabiduría. Quizá te va a costar un poquito, porque hay experiencias que son duras. Hay experiencias que son duras, pero busca sabiduría. Busca sabiduría. Y no seamos comparados como aquella palabra, ¿eh? El buey conoce a su amo y el burro sabe dónde está el pesebre. Que Dios pueda decir, este es mi hijo amado, de quien yo estoy muy complacido. Que me lleno de mucho orgullo decir que es mi hijo. Sabiduría, mi hermano. Sabiduría es lo que tú y yo necesitamos para ser personas victoriosas en la vida cristiana. Que Dios nos dé sabiduría y busquemos con todo nuestro corazón la sabiduría que solo viene de Dios. Padre, bendigo a cada persona que esta noche ha escuchado esta breve meditación, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y clamo para que tu palabra venga a ellos, Señor Jesús, y pueda enraizarse en su corazón y en su mente y se transforme en sabiduría, Señor. Y que podamos, Señor Jesús, llevar esta palabra a nuestras relaciones con las demás personas, a nuestras actividades, a la toma de decisiones que tengamos que hacer, Padre. Sabiduría. Ayúdanos, Señor, a estar muy cerca de ti para ser hombres y mujeres sabios. Ayúdanos a estar muy cerca de ti, Señor, para poder experimentar, Señor Jesús, la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente para poder disfrutar cada momento de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias porque el propósito de tu palabra es hacernos hombres y mujeres sabios, que verdaderamente agradezcan lo que tú has hecho por nosotros, lo que haces y lo que seguirás haciendo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos sabios. Busquemos la sabiduría.